Parte 1. El interrogatorio. Antecedentes históricos del interrogatorio. En los relatos bíblicos se puede encontrar que el primer interrogador de la historia es Dios al querer investigar quién comió del árbol prohibido, dando como responsables de la transgresión a la serpiente, quien en el relato actúa como instigadora, a Eva y Adán, quienes actuaron como autores. En diferentes etapas de la historia de la humanidad se ha apelado a la violencia para conocer la verdad de los hechos sujetos a la investigación. En nuestros días el consenso de la humanidad está de acuerdo en prohibir totalmente el uso de métodos que empleen violencia física o psicológica. Teoría del interrogatorio. Según el Manual de Introducción a la Investigación Policial y de Procedimiento Operativos Policiales, constituye un arte porque requiere dotes de actor por parte del interrogador. Una técnica porque se basa en procedimientos como las preguntas, el acercamiento o la ruptura del equilibrio del interrogado. Y un método porque sigue el razonamiento lógico para ir en búsqueda de la verdad. Es de lo que se vale la policía para obtener información de uno o más personas, en base a preguntas hábilmente planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictivo. El interrogatorio es una técnica de investigación social, muy utilizada en la investigación criminal, a través del cual se obtiene la verdad de los hechos de parte del interrogado, mediante las preguntas elaboradas teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, criminológicos, físicos y sociales del interrogado. Sujetos del interrogatorio. Todo interrogatorio requiere de por lo menos dos sujetos. Sujeto activo. Es el interrogador que dirige, conduce y ejecuta el interrogatorio. Sujeto pasivo. Es el interrogado. La persona implicada en una investigación de delito por ser presunto autor o partícipe, agraviado, víctima o testigo. Tiene que responder las preguntas del interrogador. Clasificación del interrogatorio. El interrogatorio se puede clasificar de 4 formas. 1. Según la cantidad a los que se practica. Puede ser individual y grupal. Individual, cuando es a una sola persona. Grupal, cuando se realiza, por ejemplo, a manera de encuesta o en forma grupal con individuos de igual ideología o relacionados con un hecho. 2. Según el campo de aplicación. Puede ser policial, fiscal o judicial. Policial, para determinar las circunstancias de un delito y establecer el grado de participación o responsabilidad del interrogado. Fiscal, busca obtener elementos de convicción para sustentar su teoría del caso. Judicial, busca obtener la verdad o suficiente convicción respecto a un hecho delictivo para emitir una sentencia. 3. Según la identidad o forma del interrogador. Puede ser formal o informal. Formal, cuando el interrogador se identifica como autoridad. Policía, fiscal o miembro del Poder Judicial. Informal, cuando por seguridad el interrogador no se identifica. Casos de terrorismo, juez sin rostro, etc. 4. Según el nivel. Puede ser tácito o estratégico. Táctico, cuando es de interés por órganos operativos de la investigación del delito de la policía o de las unidades de las FFOO para la seguridad nacional o zonas de emergencia. Estratégico, cuando se relaciona a la seguridad nacional en los más altos niveles. La finalidad del interrogatorio. La finalidad es buscar información para llegar a conocer la verdad de los hechos que se investigan. La finalidad específica sería obtener la confesión del sospechoso de su delito o información sobre los autores partícipes a través de una declaración voluntaria y escrita. El objetivo del interrogatorio es esclarecer los hechos y obtener la evidencia que pruebe o refute la veracidad de una admisión o confesión. Propósitos fundamentales del interrogatorio. Los propósitos del interrogatorio son los siguientes. 1. Provocar la confesión de culpa del interrogado. 2. Determinar inocentes entre los sospechosos. 3. Conocer información sobre detalles del delito. 4. Determinar los móviles o circunstancias del delito. 5. Determinar la identificación de todos los que tuvieron participación del delito. 6. Obtener información que permita ubicar el producto, cuerpo o los efectos del delito. 7. Conocer detalles de otros delitos o actividades criminales. 8. Conocer el modus operandi de los delincuentes. 9. Obtener en general información de interés para el combate contra la delincuencia. Cualidades que debe tener un buen interrogador. Todo buen interrogador debe contar con las siguientes cualidades. Tener habilidad para interrogar. A base de educación, conocimientos y experiencias. Debe estar alerta en todo momento durante el interrogatorio, para detectar las contradicciones en un relato. Debe tener paciencia y tacto con el interrogado. Es necesario utilizar la diplomacia y fijar el momento oportuno para acabar con el interrogatorio, para que el interrogado tenga el deseo de hablar nuevamente con el interrogador. Debe tener habilidad para pensar con lógica. Para que ninguna información necesaria sea dejada de lado, debe tener habilidad para observar e interpretar las declaraciones. Con ello se logrará llegar al verdadero significado de las respuestas o declaraciones dadas.
Debe tener la habilidad de apreciar el punto de vista de las otras personas. El interrogador se debe poner en el lugar del interrogado para poder determinar qué técnica es la más conveniente. Debe tener una memoria excelente para recordar y analizar los datos de la situación que se investiga. Y debe tener la habilidad de actor para transmitir los sentimientos y emociones que se ha planteado previamente para el interrogatorio. El interrogatorio en el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal ha establecido normas generales que se entiende que regulan el interrogatorio y contrainterrogatorio en todo el proceso penal. El interrogatorio en la investigación preparatoria. La investigación preparatoria consta de dos momentos que son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. El mejor momento para realizar el interrogatorio es en la investigación preliminar, debido a la inmediatez, se favorece al obtener una declaración que aporta información de interés. El interrogatorio que se practica posteriormente, en la investigación preparatoria formalizada, normalmente se realiza de forma complementaria para desvirtuar una contradicción o una falsedad encontrada, que servirá para evidenciar la mentira del interrogado. El interrogatorio en el juicio oral. La etapa del juicio oral es decisiva para generar convicción o demostrar la verdad de los hechos. Pero, por estrategia del acusador, el interrogatorio en esta etapa solo servirá para obtener respuestas ante el juzgador que afirman la teoría del caso, siendo improbable que se obtengan confesiones o nueva información relevante. La técnica del interrogatorio directo. Es el primer interrogatorio que se le hace al testigo en el juicio oral por la parte que lo presenta. No pretende obtener información nueva, sino que se diga ante el jurado lo que se espera y ya se sabe. Para convencer al juzgador se debe tener confianza y seguridad de nuestras propias alegaciones. Es fundamental organizar el relato de forma que sea más comprensible e impactante para el juzgador. Existen dos técnicas de organización del interrogatorio directo. La primera postula que el testigo relata su historia de forma cronológica, para que así recuerde mejor el orden de los hechos pasados. La segunda postula que es mejor declarar lo más impactante al inicio y al final del relato, para que así el oyente recuerde mejor el principio y el final de lo narrado. Los relatos de los testigos deben llegar a ser descriptivos, sencillos e interesantes. Para ello se podrá utilizar diagramas, fotografías o pizarras para guiar al juzgador en el supuesto lugar de los hechos. Las preguntas deben formularse de forma sencilla para que sea comprensible por cualquier persona. Finalmente se debe asegurar que el testimonio sea presentado como suele ocurrir los hechos en la vida diaria. El ritmo del relato debe ser de forma fluida para que el juzgador no se aburra con el relato de nuestro testigo. Se debe evitar las preguntas sugestivas a los testigos. Además se deben acreditar a los testigos, es decir, señalar quiénes. También se debe dar importancia a escuchar la respuesta del testigo, ya que el juzgador estará atento en la actitud del abogado o fiscal que tome al escuchar las respuestas del testigo. En el interrogatorio directo, no se debe preparar una guía de preguntas ni leerla, ya que demostraría una falta de preparación. Es suficiente preparar una lista de tópicos o temas fundamentales que se debe cubrir en el interrogatorio. Las debilidades del caso deben exponerse preferentemente en su turno de preguntas, para así lograr que la parte adversa no tenga oportunidad de causar impacto con la información negativa del caso. Se debe modular la voz y emplear gesticulaciones que logren no aburrir al juzgador, para lograr que se le preste toda la atención al testigo. La apariencia del testigo y del interrogador son muy importantes, ya que los seres humanos tienden a dejarse guiar por las apariencias. Deben estar correctamente vestidos para el interrogatorio, sin aparentar lo que no son. El contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo por la parte adversa. Se sustenta esencialmente en las denominadas repreguntas. Los objetivos del contrainterrogatorio: 1. Aportar positivamente a nuestra teoría del caso. 2. Destacar aspectos negativos de la teoría del caso de la parte contraria. 3. Impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria. 4. Sentar las bases para la admisibilidad de una prueba documental o material. El contrainterrogatorio por lo general no tiene estructura rígida, por lo regular se utiliza según un formato temático o para tratar algunos puntos específicos. Consejos para un buen contrainterrogatorio. 1. Formular en lo posible solo preguntas sugestivas. 2. Solo preguntar en lo posible lo que se sabe contesta el testigo. 3. Ser breve y formular preguntas sencillas. 4. Emplear las declaraciones previas del testigo. 5. No permitir que el testigo explique. 6. Hay que saber cuándo preguntar. 7. Hay que saber cuándo debemos terminar. 8. Saber escuchar la contestación y no discutir con el testigo. 9. No repetir el interrogatorio directo. Las objeciones en los interrogatorios son el medio procedimental para oponerse a la presentación de elementos o pruebas que se consideran inadmisibles. Los requisitos para formular objeciones son que deben ser oportunas, específicas y con un fundamento correcto.
Motivos para objetar las preguntas en el interrogatorio y contrainterrogatorio. La parte contraria podrá objetar las preguntas y la pregunta busca información impertinente. La pregunta es sugestiva. La pregunta es repetitiva. La pregunta es capciosa. La pregunta es compuesta. La pregunta es especulativa. La pregunta es de carácter referencial. La pregunta es argumentativa. La pregunta asume hechos no probados. La pregunta es ambigua. La pregunta se refiere a materia privilegiada. Motivos para objetar las respuestas obtenidas. El testigo no respondió lo que se le preguntó. El testigo respondió más de lo que se le preguntó. El testigo emite opinión y no es perito. El testigo emite alguna conclusión valorativa. Recomendaciones generales para formular objeciones. Actuar rápidamente. Ser cortés. Objetar únicamente lo necesario. Actuar dentro de los parámetros del derecho a la prueba. Prever con anticipación las respuestas objetables. Conocer el modo de actuación de la parte contraria. Teoría del caso. Es el desarrollo estratégico de un caso penal por parte del abogado, defensor o fiscal. La estructura de la teoría del caso. Los hechos con relevancia penal se deben encuadrar dentro de la norma penal, se debe acreditar los hechos con elementos y medios de prueba. Las características de la teoría del caso. La teoría del caso debe ser una versión única, sencilla y con sentido común, lógica y autosuficiente, creíble y verosímil, legalmente suficiente, concreta pero flexible, asociar el relato a un valor o bien jurídico. Elementos de la teoría del caso. Entre los elementos de la teoría del caso se encuentran la teoría fáctica, que es la historia con contenido penalmente relevante. Teoría jurídica, que es la adecuación de lo fáctico a la norma penal aplicable. Teoría probatoria, que son los medios de prueba recabados durante la investigación. Utilidad de la teoría del caso. La teoría del caso sirve para preparar y organizar el alegato de apertura, evaluar la importancia de cada medio de prueba y evidencia, analizar y contrarrestar las estrategias de la defensa, desarrollar los exámenes directos de testigos, preparar los contrainterrogatorios, formular objeciones, anticipar los argumentos del alegato de conclusión. Parte 2. La delincuencia y sus formas de manifestarse. La delincuencia involucra a los delitos, faltas, infracciones y contravenciones de la policía. La complejidad de la delincuencia dependerá de la conducta humana orientada a la realización de dichos ilícitos. Manifestaciones de la delincuencia. La delincuencia puede manifestarse como delincuencia menor, que son faltas cometidas por cualquier ciudadano. Delincuencia individual se da por la comisión simple de delitos cometidos por los particulares de forma individual. Delincuencia común es la comisión de delitos por personas identificadas con vínculos entre sí. Delincuencia organizada, que comprende al crimen organizado. En ella se encuentran las bandas, la organización criminal y la mafia. Organizaciones criminales estructuradas. En esta clase de organizaciones destaca la figura de jefe y existe una escala jerárquica de sus miembros. Se pueden clasificar en organización criminal nacional, un país, y organización criminal internacional abrir paréntesis varios países. El crimen organizado. El crimen organizado son las organizaciones que cometen delitos de manera planificada con la intervención de más de dos personas, actuando de manera sistemática en un largo tiempo. Están orientados a la obtención de ganancias ilegales y poder. Pueden actuar a nivel nacional o internacional. Típicamente las características de las organizaciones criminales son: no tienen un interés político propio. Tienen una jerarquía organizada. Tienen continuidad en el tiempo. Utilizan la fuerza. Son restrictivos en la selección de sus miembros. Obtienen beneficios de actividades ilegales. Proveen mercadería y servicios ilegales. Utilizan la corrupción para neutralizar a funcionarios del Estado. Sus miembros se especializan en distintas actividades dentro del grupo. Funcionan de acuerdo a un código secreto. Planean extensamente para alcanzar sus metas a largo plazo. Criterios para reconocer una organización criminal. 1. Cuentan con la colaboración de más de dos personas. 2. Cada integrante desarrolla tareas específicas. 3. Actúan en un periodo de tiempo bastante largo. 4. Cuentan con un tipo de disciplina sobre sus integrantes. 5. Están integradas por personas sospechosas de haber cometido infracciones penales graves con anterioridad. 6. Actúan a nivel internacional. 7. Utilizan la violencia e intimidación. 8. Utilizan estructuras de tipo comercial. 9. Se dedican al blanqueo de dinero. 10. Ejercen influencia sobre medios políticos y jurídicos. 11. Actúan para el dinero y poder. Parte 3. Normas legales relativas al interrogatorio. La legislación relativa al interrogatorio se puede encontrar en la Constitución Política, la Declaración Universal de DDHH,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código Procesal Penal de 1991, Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal, parte 4. Las preguntas en el interrogatorio. El éxito de un interrogatorio está determinado por las preguntas que formule el interrogador. Por ello, realizaremos un estudio especial sobre las preguntas. La pregunta es el instrumento principal en el interrogatorio para recolectar información del interrogado. La calidad de la información obtenida dependerá de la habilidad del interrogador al concertar las preguntas. Características de las preguntas. Deben encerrar un contenido lógico. Utilizar un lenguaje claro que pueda ser entendido por el interrogado. Evitar el uso de palabras de doble significado. Debe ser premeditada, analizada y relacionada con el hecho sujeto a investigación. Deben ser precisas, definidas y claras. ¿Cómo deben ser las preguntas? Las preguntas deben ser claras y fácilmente comprensibles, cortas y relativas al asunto, concisas para que promuevan una respuesta específica, evitar el uso de groserías y palabras altaneras, discernidas para diferenciar la materia en discusión. Los tipos y clases de pregunta. Las preguntas pueden ser de actitud, que tratan de influir en el estado de ánimo del interrogado, conducentes, que sugieren la respuesta deseada, complejas, que tratan más de un tema y requieren de más respuestas. El objetivo es que solo se responda a la última pregunta formulada. Capciosas, que se hacen con el objetivo de inducir al sujeto una trampa y refutar cierta información del sujeto. Severas, son las que se hacen para conducir al interrogatorio en un momento determinado. De respuesta narrativa, son las que permiten al interrogado extenderse al narrar un determinado hecho. Los indicios en el interrogatorio. El indicio es todo elemento, sustancia, materia, circunstancia, actitud, etc., de naturaleza sólida, líquida, gaseosa o conductual que el investigador encuentra en la escena del delito. Clasificación de los indicios. Los indicios se pueden clasificar como indicios de presencia, son los que orientan a la pesquisa a pensar que en la escena del delito existían algunos individuos. Indicios de participación, que señalan la perpetración de un acto criminal. Indicios de capacidad, son los que señalan la compatibilidad física y moral del sospechoso con el acto delictuoso. Indicios de motivo, son los que están referidos a la razón del acto criminal cometido. Indicios de actitud sospechosa, que se relacionan al estado de ánimo del sujeto antes y después del delito. Indicios de mala justificación, que son las versiones falsas, ilógicas o absurdas que dan los sospechosos en sus declaraciones. Parte 5. Psicología aplicada al interrogatorio. Todo buen interrogador sabe que existen ciertos tipos de personalidades delincuenciales, entre las que se encuentran las siguientes. Psicópatas o sociópatas. Son las personas que sufren trastornos de la personalidad, no mentales, que confunden lo bueno con lo malo, y que tienen una escala de valores negativa. Paranoicos. Son las personas que cometen un delito en un estado de pérdida de conciencia, producido por una fuerte tensión interna. Psicóticos. Son los que sufren alteraciones mentales profundas. Profesionales. Son las personas con un alto índice intelectual y normalmente con formación profesional. Estas personas buscan cometer los llamados delitos perfectos, irresponsables u ocasionales. Son las personas que cometen un delito por acción u omisión, debido a la falta de cuidado o atención. Neuróticos. Son los que cometen delitos generalmente graves, por alteraciones nerviosas o producto de problemas neurológicos. Otra clasificación de tipos de delincuentes. También existen otros tipos de clasificación de delincuentes que son los siguientes. El delincuente negligente. Es el delincuente que comete un hecho criminal, pero sin la intención de delinquir. El delincuente no responsable. Son los delincuentes a los que no se les puede hacer responsables por sus actos, como por ejemplo, los enfermos mentales. El delincuente ocasional.
Es la persona que con dolo comete un hecho delictivo. El delincuente psicópata o sociópata son la gran mayoría de los delincuentes. Estas sufren de una perturbación mental, pero que no llegan a la locura. El delincuente esquizoide o psicoparanoico son los delincuentes que al cometer un delito tienden hacia la violencia física extrema o a la crueldad desenfrenada. Son sujetos peligrosos con sensibilidad emocional. El delincuente neurótico son personas que no tienen la menor idea de dónde radica el mal de sus acciones. Estas reconocen que sus actos delictivos tendrán una sanción. El delincuente profesional son delincuentes muy hábiles que consideran los delitos como medio de vida, como si fuera una profesión. Este comete muy pocos errores e intenta no correr riesgos innecesarios. Esta clase de delincuentes son difíciles de interrogar y es necesario utilizar todas las evidencias recogidas en su contra para que termine confesando. El profesional delincuente son personas que tienen una formación profesional. Estas buscan cometer el crimen perfecto y no asumir la responsabilidad por sus actos. Actitudes que asume el interrogado. Entre las diferentes actitudes que asume el interrogado se encuentran: el temor es el sentimiento instintivo de querer huir o rehusarse al interrogatorio. La suficiencia son las actitudes de confianza en sí mismo, en su capacidad de mentir o en su capacidad intelectual. La neutralización es cuando un interrogado contesta una pregunta con otra, para evitar tocar puntos que lo comprometan. El mutismo es cuando simplemente la persona no quiere hablar o se niega a hacerlo. La frialdad o indiferencia ante las acciones y esfuerzos del interrogador es cuando la persona se muestra indiferente ante las acciones y esfuerzos del interrogador para así tener el dominio de la escena. La aceptación ficticia es cuando el interrogado se autoinculpa, aun sin que se tenga verdadera responsabilidad. La sinceridad son las personas que se expresan con sencillez y veracidad, dispuestos a responder a cualquier pregunta que se le haga. La adulación son los interrogados que, haciendo uso de palabras halagüeñas, quieren agradar al interrogador para así tener una ventaja. El cinismo son las personas que mienten sin inmutarse. Estudios sobre la mentira. La mentira. La mentira se define como la alteración consciente de la verdad o el hecho de negar la verdad al que tiene el derecho de conocerla. Clases de mentiras. La ocultación, cuando la persona responde con veracidad pero elude dar la información importante. El falseamiento, cuando la persona escamotea la información verdadera o cuando se da información falsa como verdadera. Factores psicológicos que delatan las mentiras. El interrogador debe conocer los indicativos psicológicos de manera natural y en forma involuntaria puedan delatar al interrogado. Entre los síntomas que delatan al interrogado son: síntomas físicos. Se pueden evidenciar al analizar al interrogado y encontrar: sequedad en la boca, desasosiego, aumento de transpiración, semblante excepcionalmente pálido, aumento de pulsación en la carótida. Evita mirar al interrogador. Alteraciones en la respiración. Tragar saliva repetidamente. Parpadear con demasiada frecuencia. Dilatación de pupilas. Detectar las falsas sonrisas de ocultación. Las microexpresiones. Para ello se recomienda filmar el interrogatorio. Síntomas verbales de decepción. Síntomas verbales. También debemos tomar en cuenta los síntomas verbales de decepción del interrogado, que son: cambios de voz en un 95% de las veces, cambios en la velocidad del habla en un 95% de las veces, el volumen de la voz aumenta, la tonalidad de la voz aumenta. Cuando el sujeto se muestra indeciso o tiene algún bloqueo mental, el 98% de las veces está mintiendo. Los mentirosos reconocen solamente lo que el interrogador puede probar y todo lo demás lo niega. Se debe tener cuidado de las personas que juran por su madre o por sus niños, ya que solo lo hacen para impresionar al interrogador. Excesivas aseveración de verdad, frases como abrir comillas que me muera si miento. Respuestas evasivas como lo es no puedo recordar, lo he olvidado.
Factores psicológicos que señalan el punto límite del equilibrio psicológico del interrogatorio. El interrogador debe reconocer cuando el interrogado se encuentra en un punto culminante y está a punto de confesar. Los síntomas físicos y verbales que pueden delatar dicho punto son: enrojecimiento de los ojos, incapacidad de mirar al entrevistador, ataque de llanto, arranque de cólera, inquietud ya que realiza movimientos corporales, ataques de risa. Factores psicológicos que señalan el asentimiento a colaborar con el interrogador. El momento en el que el interrogado no pueda soportar más el estrés o haya llegado a la decisión de confesar la verdad, manifestará los siguientes síntomas físicos y verbales: desplome o depresión visible del cuerpo, suspiro acompañado de cerrar los ojos, lágrimas, mentón tembloroso, inclinación visible de la cabeza, inclinarse hacia atrás y mirar al techo. En este momento el interrogador deberá realizar las preguntas claves e inducir fuertemente al interrogado a confesar. Motivos por los que el interrogado confiesa. En la mayoría de casos los interrogados confiesan cuando éste ha sido convencido que confesar es el mejor camino que le queda. Este se ha convencido, debido a los argumentos del interrogador, que no puede sostener más sus mentiras. Por otro lado, los interrogados ocasionalmente confiesan cuando se es confrontado con evidencias irrefutables, por el excesivo temor del interrogado, por cansancio mental o físico del interrogado, por temor a las consecuencias, para encontrar alivio a su sentimiento de culpa, por clemencia, para obtener publicidad. Esto les ocurre con personas excéntricas, por compasión, por un alto grado de simpatía con el interrogador, por el empleo de artimañas del interrogador, por principios religiosos. Motivos por los que el interrogado no confiesa: pánico a la cárcel, antipatía al interrogador, odio a la autoridad, estar convencido que obtendrá la absolución, sentirse apoyado en su abogado, proteger a otros que le ayudaran a salir del problema, por tener una experiencia previa de éxito en un anterior interrogatorio, por vergüenza, por considerar justificado el delito, por no recordar nada, por fallas en su comprensión o problemas mentales, cuando se da cuenta que no se tienen pruebas suficientes o el interrogador tiene incertidumbre. Parte 6. Técnicas específicas del interrogatorio. Entre las técnicas que se emplean en el interrogatorio, las siguientes son algunas de ellas: del bueno y del malo, que requiere la participación de dos interrogadores. Respuestas espontáneas, que consiste en distraer al interrogado con preguntas banales, para cuando esté distraído, lo abordemos con el hecho a investigar. Falsa declaración firmada, es cuando se utiliza una declaración falsa, para hacer creer al interrogado que se salva de toda responsabilidad, y así sienta confianza de delatar a sus cómplices. Cuento hipotético, es contarle una historia ficticia al interrogado, para que luego él lo narra, y así se ponga nervioso, y termine confesando alguna información real del hecho delictuoso. Orgullo familiar, es cuando se le hace ver al interrogado que ha mancillado el orgullo de su familia, para que de buena manera confiese su responsabilidad. Acrecentamiento de temores, es cuando el interrogador busca asustar al interrogado para llegar a la verdad. Apelar a las creencias religiosas, busca incentivar su resolución de confesar para que el interrogador encuentre alivio de su culpa. Lógica, es confortar al interrogado con la lógica de las evidencias en su contra. Comprensión, es cuando el interrogador se da cuenta que puede hacer un llamado emocional del interrogado, buscando simpatía y comprensión del interrogado. Agresividad, es cuando el interrogador tiene una actitud de hostilidad hacia el sospechoso, para así conocer detalles desconocidos o llegar a la verdad. Indiferencia, es cuando el interrogador tiene una actitud de indiferencia por las respuestas del sospechoso, para así motivar al interrogado a buscar un acercamiento con su interrogador. Salvar las apariencias, es dar al interrogado una salida psicológica que justifique su participación del crimen. Egoísmo, cuando se halaga el orgullo del interrogado, motivándolo a confesar. Sirve en casos de delincuentes presumidos o banales.
Exageración es cuando el interrogador exagera los hechos del implicado. El caballo de Troya consiste en dejar hablar al interrogado ininterrumpidamente para lograr encontrar incoherencias y exponerlas. El interrogador continuo se trata de sesiones de interrogación continuas en diferentes horas que buscan que el interrogado se canse. Escorpión, se simula que el interrogado tiene una participación menor del crimen para que proporcione detalles desconocidos del hecho que se investiga. Careo, es la técnica de enfrentar a dos personas sospechosas que dan versiones contradictorias entre sí. Bombardeo, es la técnica en la que se prepara una gran cantidad de preguntas que se formulan en forma rápida, para que así el interrogado no tenga tiempo de ordenar sus ideas y termina por confesar. Apelar al acercamiento emocional, el interrogador busca la compasión, sentido del deber, patriotismo, el odio, los celos o la clemencia del interrogado. Interrogatorio en grupo, es cuando se emplea un grupo de interrogadores para hacer que la presión del grupo influya en la mente del sospechoso y termine por confesar. Parte 7. Causas de error en el interrogatorio. Causas originadas por el interrogado. Causas patológicas. Son las alucinaciones, inversiones de los interrogados y falsas interpretaciones que se pueden dar de manera intencional o no. Causas naturales. Las causas naturales son condiciones del medio físico o medio ambiente, cualidades naturales del interrogado, que son las limitaciones físicas del interrogado. Causas de orden personal. Las causas de orden personal son ebriedad, vinculación personal, autoinculpación y la confabulación para cometer un delito. Causas de error originadas por el interrogador. Las causas de errores originadas por el interrogador son falta de ética, se da cuando el interrogador es un mal profesional y no actúa dentro de los patrones de la ética y la moral. Predisposición o subjetivismo, es cuando el interrogador se deja llevar por sus prejuicios. Falsas interpretaciones, es cuando el interrogador tiene una mala interpretación de las palabras del interrogado. Vinculación personal, es cuando existe una vinculación de carácter personal entre el interrogado y el interrogador. Parte 8. Procedimiento metodológico para desarrollar el interrogatorio. Para lograr desarrollar un interrogatorio exitoso, se deben seguir los siguientes procedimientos metodológicos. Acopio de informaciones. El interrogador deberá reunir toda la información que le sea posible sobre el hecho a investigar. Formulación del plan general del interrogatorio. Se puede realizar tanto de forma escrita como mental. Es conveniente que todo plan de interrogatorio considere los siguientes puntos básicos. Datos personales del interrogado, son los apellidos, nombres, alias, documentos de identidad, etc. Antecedentes del interrogado, pueden ser policiales, judiciales, por terrorismo, etc. Las preguntas de acercamiento, son preguntas de cualquier tipo que sirvan para iniciar una conversación con el interrogado. Preguntas generales, son preguntas que obligan a tratar con el interrogado sobre temas personales. Preguntas claves, son la razón de ser del interrogatorio, en la que se busca ratificar el hecho que se investiga. Ayudas a emplear, son todos los elementos tecnológicos o físicos que se emplearán en el interrogatorio. Coordinaciones, son todas las coordinaciones que se necesitarán realizar para poder llevar adelante un buen interrogatorio. Elaborar un plan físico. En este se debe prever todos los aspectos físicos del interrogatorio como lo son: preservar la integridad física del interrogado, fijar el lugar y momento de la interrogación, elaborar un plan psicológico. Generalmente se hace de forma mental y debe comprender los siguientes pasos: analizar la personalidad del detenido, reconocer y utilizar los factores psicológicos, como son los signos físicos y verbales del sospechoso, quebrar el equilibrio psicológico del interrogado, con preguntas que logren vencer la resistencia y concentración mental del sospechoso, elaborar un plan mental o de preguntas, elaboración del pliego de preguntas. Se realiza tomando en cuenta lo que el interrogador sabe sobre la investigación que se practica, tomando en cuenta lo que el interrogador sabe, lo que sabe,
ya que deberá analizar los aspectos de la investigación que está practicando al momento de elaborar las preguntas, lo que no sabe, ya que al evaluar su hipótesis establece lo que desconoce y con ello puede determinar lo que desea conocer. Lo que desea conocer es el objetivo final del interrogatorio. Se elaborarán las preguntas que le permitan arribar a la verdad del hecho que investiga, considerando el nivel progresivo de las preguntas. Luego de tomar en cuenta lo que el investigador sabe, se debe elaborar el pliego de preguntas en la siguiente secuencia. Preguntas de acercamiento son aquellas que el interrogador elabora para iniciar con la conversación. Pueden ser del tópico de interés del interrogado para establecer confianza o simpatía. Preguntas generales son las que tratan asuntos relacionados al interrogado. Se usan para analizar si el interrogado tiene la intención de colaborar con el interrogatorio. Preguntas claves son las que se refieren directamente a lo que se desea conocer. Se recomienda darle importancia a los detalles, ya que en el caso de los cómplices normalmente se ponen de acuerdo en la información general que van a responder, pero se olvida de lo específico. Determinación de la técnica de interrogatorio a emplear. Consiste en seleccionar las técnicas que el interrogador va a emplear para alcanzar el éxito del interrogatorio, para luego someterlo al pliego de preguntas que vimos anteriormente. Perenización del interrogatorio. La declaración obtenida en el interrogatorio debe quedar perenizada en un acta escrito. A nivel policial, dicha acta recibe el nombre de manifestación, que debe ser firmada por el interrogado, el interrogador, el abogado defensor, el fiscal, el testigo, y debe ser tomada con todas las formalidades de la ley. Dichas declaraciones obtenidas pueden constituir a la prueba testimonial y la prueba confesional. Prueba testimonial es la que se ha obtenido de un testigo o agraviado y sirve como medio de prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos. Prueba confesional es cuando se consigue el reconocimiento por parte del imputado de los cargos que se formulen. Para que una confesión o testimonio tenga validez debe reunir las siguientes condiciones: estar debidamente corroborada por otros medios, ser presentada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas, ser recibidas por las autoridades competentes y con las formalidades legales vigentes. Evaluación del interrogatorio. El interrogador debe evaluar los logros obtenidos, evaluar su actuación y la del interrogado, para por fin establecer si este último ha guardado información de interés. Con ello se podrá determinar si es necesario la realización de un nuevo interrogatorio.